Amén. Muy bien, vamos a ver la virtud de la semana. La virtud de la semana es sumisión. Sumisión. Y definimos sumisión como la decisión de rendirnos a los propósitos de Dios en cada rol de nuestra vida. La decisión de rendirnos a los propósitos de Dios en cada rol de nuestra vida. La palabra sumisión tiene más connotaciones negativas que positivas en nuestra cultura, y eso hace que sea algo difícil de abordar sin que ya haya una preconcepción, incluso en los niños, porque siempre que se habla de someter es en un sentido negativo o de someterse. Entonces sí es bien importante que cuando hablamos de sumisión para los niños y para nosotros mismos nos demos cuenta que es algo a lo que todos somos llamados. Si todos somos llamados a someternos. El versículo de la semana está en Efesios. Dice en Efesios 5:21: ustedes que honran a Cristo deben sujetarse o someterse los unos a los otros. Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse o deben someterse, en otras versiones, unos a otros. También esta virtud siempre me recuerda a Primera de Pedro. En Primera de Pedro 5, 6 y 10 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Y entonces la idea de Pedro aquí es clara. Si te fijas, dice: humíllense para que Él los exalte a su debido tiempo. Y entonces lo que Pedro está diciendo es: yo entiendo todo lo que ustedes están pasando. Sé que no es fácil lo que están viviendo los creyentes a los que Pedro está escribiendo en Asia. Estaban sufriendo persecución y rechazo de sus vecinos y de su familia, e incluso dentro del mismo matrimonio. Y Pedro dice: lo que tú tienes que hacer en medio de esa situación es humillarte bajo y utiliza esta frase, la poderosa mano de Dios, que está haciendo eco de todo lo que Dios hace en el Éxodo. Y entonces lo que Pedro les está diciendo es: Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede librarte, puede hacer todo lo que tú te imaginas que puede hacer, Él lo puede hacer. Y entonces, si tú sabes que Dios es así de poderoso, lo correcto es que tú te humilles bajo su mano y que esperes a que Él haga lo que sea que Él va a hacer. Y luego dice: echando toda su ansiedad sobre Él. Entonces descansa en Dios. ¿Y cómo descansamos en Dios? Sometiéndonos a Dios. Veo también esto, hemos estado leyendo en la iglesia el libro de Ruth. Y ayer decíamos que la historia de Ruth parece un sub y baja. Y una de las frases que más me quedó marcada es cuando Ruth llega por primera vez a Belén y va al campo de Boz y conoce a Boz. Y Boz extiende una generosidad asombrosa hacia ella. Y el capítulo 2 termina con estas palabras: y Ruth vivía con su suegra. Y tú dices: pues sí, ¿dónde más va a vivir, no? Pues, o sea, obvio vivía con su suegra. Pero lo que el autor está diciendo es: después de haberse encontrado con Boz y haber recibido generosidad increíble y ser reconocida como una mujer virtuosa, aún así, Ruth sigue viviendo con su suegra. O sea, nada en la vida de Ruth había cambiado para ese punto. Aun cuando se encontró con un hombre piadoso que mostró generosidad, nada había cambiado. Y Ruth tiene que seguir haciendo aquello que tiene que seguir haciendo, que es, en este caso, trabajar para sostenerse ella y a Noemí. Y eso es lo que ella sigue haciendo hasta que Dios obra. ¿Sí? Y entonces cuando hablamos de sumisión, estamos hablando de esta cuestión de rendirnos bajo la mano de Dios. En las palabras de Pedro, rendirnos bajo la poderosa mano de Dios. Por lo tanto, la sumisión engloba el llamado divino de honrar, afirmar y ayudar a nuestros hermanos y autoridades.
si ha sido la poderosa mano de Dios lo que me ha puesto en el lugar en el que estoy, entonces someterme implica el llamado divino de honrar, afirmar y ayudar a nuestros hermanos y autoridades, confiando en que Dios las ha puesto a nuestro alrededor. Entonces me gustaría que revisáramos tres cosas de manera breve. La semilla o la motivación de la cual la sumisión florece, la tierra fértil en la que florece y el fruto que da. La semilla, la tierra fértil y el fruto. Entonces primero la semilla. Lo primero que debemos decir es que sumisión no implica una relación de mayor a menor. Si cuando nos sometemos a otros no estamos diciendo él tiene más autoridad o él es más importante o él es más valioso. De hecho, la sumisión, como se puede ver en Efesios, es un llamado entre iguales. En Efesios leímos, sométanse los unos a los otros. En realidad es algo que sucede en una dinámica entre iguales. La obra trinitaria de salvación nos ayuda a entender este concepto con más claridad. En Filipenses 2, versículos del 5 al 11, dice, Filipenses 2, del 5 al 11, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y de cruz. Y entonces la idea aquí es esta. Jesús y Dios son exactamente iguales. Jesús y el Padre son exactamente iguales. Sin embargo, Jesús toma forma de siervo haciéndose hombre y se hace obediente hasta la muerte. Jesús nunca deja de ser Dios, nunca se vuelve inferior a Dios y sin embargo, voluntariamente se somete a la autoridad del Padre hasta el punto de la muerte. Voluntariamente se somete a la autoridad del Padre hasta el punto de la muerte. Podemos ver un ejemplo similar en Pablo y Pedro en Gálatas 2, 11 al 14. El versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía me opuse a él, este es Pablo hablando, me opuse a él cara a cara porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Y entonces básicamente lo que estamos viendo aquí es, hay una dinámica en la que Pedro se siente presionado por los judíos que están a su alrededor y entonces se retrae de comer con los gálatas, ¿sí? Se retrae de comer con aquellos que eran gentiles en Antioquía, perdón. Y Pablo se levanta y si te fijas dice, me opuse a él cara a cara frente a todos, ¿sí? Frente a todos. Y es importante que leamos esto en el contexto. En este punto, Pablo, hablando de reconocimiento, era seguramente menor a Pedro. Pedro caminó con Jesús, Pedro había sido de los primeros cuando vino el Espíritu en Pentecostés, Pedro había sido de los líderes de la iglesia, como podemos ver en Hechos 15. Y Pablo estaba apenas comenzando su ministerio en este punto que él está narrando. Y sin embargo, para Pablo no es una cuestión de decir, bueno, es que yo cómo le voy a decir algo a Pedro, sino es una cuestión de la verdad del Evangelio me empuja a decir algo. Y para Pedro no es una cuestión de tú quién eres para decirme algo, sino una cuestión de si esto es lo que dice el Evangelio, yo voy a escucharlo, de quien sea que venga, y voy a responder a ello de manera correcta. Entonces, la semilla de la cual la sumisión florece es esta idea de la sumisión. Es una dinámica entre iguales que Cristo muestra, lo ejemplifica para nosotros y el Nuevo Testamento presenta una y otra vez. Segundo, la tierra fértil. En el mismo pasaje de Filipenses que leímos hace poco, en Filipenses 2, 5 al 11,
encontramos la tierra fértil en la que la virtud de la sumisión florece, la humildad. Y ya hemos hablado de humildad en el ciclo, así que aquí vas a echar mano de la definición que viste allá atrás. Parte de lo que hablamos en humildad fue, humildad es olvidarse de uno mismo con gozo. Es el poner a otros antes que a ti con gozo. Sí, en las palabras de C.S. Lewis, que espero que recuerdes, dice: humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Si no es hacerte chico ante otros, sino olvidarte de ti, ¿sí?, a fin de servir a otros. Y esta es la tierra fértil en la cual la sumisión florece. Cuando tú y yo hacemos lo opuesto de sumisión, que es rebeldía, pero también es el tratar de imponernos como líderes o de hacer lo que nosotros creemos que es correcto, lo que nos está faltando es humildad. Si creemos que mi idea es mucho mejor que la tuya y que yo no tengo por qué someterme a ti, lo que me falta es humildad. Me falta reconocer que soy llamado a servirte, así como soy llamado a servir a todos los que están a mi alrededor. Y por último, el fruto. Es decir, ¿cómo se ve la sumisión? Cuando hablamos de sumisión, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Cómo sé si soy una persona que se somete a otros creyentes? Hay dos frutos visibles de la sumisión. Hay dos frutos visibles. Número uno, paciencia. La paciencia no es no hacer nada. La paciencia cristiana es activa. Paciencia se trata de constantemente hacer todo lo que puedes hacer. La paciencia siempre implica perseverancia. Y esto lo puedes aplicar en un nivel horizontal. Para los más grandes, tal vez en las dinámicas de la iglesia. Tal vez haya hermanos dentro de la congregación que parece que no crecen o no aprenden o no salen de la misma situación. Y si tú y yo vamos a practicar la sumisión, parte de lo que vamos a hacer es ser pacientes con ellos y repetir las mismas cosas todas las veces que tengamos que repetirlas y servirles de la mejor manera que podamos hacerlo, ¿sí?, esperando que Dios obre en sus corazones. Puedes bajar esto al nivel de los niños, hablando acerca de sus compañeros o sus amigos. En el grupo de los más grandes, por ejemplo, lo que sucede es que algunos de los más grandes se desesperan cuando otros no saben lo mismo que ellos. Y entonces las clases parecen ser lentas porque para ellos es muy fácil, pero no consideran a los otros que van un poco más atrás que ellos. ¿Sí? Y eso es otra vez falta de humildad. Y estoy manifestando yo soy el importante, no tengo por qué someterme a las necesidades de otros. ¿Sí? Entonces, número uno, paciencia. Número dos, servicio. El servicio puede tomar muchas formas diferentes dependiendo de la relación. Por ejemplo, los hijos se someten a los padres al obedecer. Los hermanos dentro de la iglesia se someten unos a otros al estimularse al amor y las buenas obras. Los amigos se someten unos a otros al considerar al otro antes que a uno mismo y al traer verdad a la vida del otro en amor. Pero el punto central del servicio es este. Sumisión siempre implica edificación. Sumisión siempre implica edificación. Y este ya es un límite para nosotros. Es decir, si alguna autoridad me llegara a pedir algo que va en contra de lo que Dios dice, incurrir en eso sería destructivo para mí, pero también para la autoridad. Y entonces la sumisión me llama a abstenerme. ¿Sí? La misma sumisión, que no significa que yo voy a hacer todo lo que me dicen, sino que yo voy a buscar siempre con paciencia servir, me va a tener que obligar a decir, no puedo participar de ello. ¿Sí? Y tú tampoco deberías participar de ello. ¿Sí? Entonces es importante encuadrar la sumisión en la perspectiva bíblica, que tristemente ha sido presentada de manera errónea muchas veces. Entonces
sí es importante que durante esta semana que estamos trabajando con los niños seamos muy claros y tratemos de delimitar lo que su misión bíblicamente implica.